Tobar Hernández Fátima. Mi tema es la importancia del movimiento feminista en la sociedad mexicana en el siglo XXI. Mi primera ficha es esta. Fue sacada del libro Los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos, página 2, escrito por Gutiérrez Esteban Prudencia. En esta ficha se habla del feminismo moderno, sus orígenes, cómo el feminismo moderno fue opacado por otros movimientos como el socialismo y por qué luchaban. Y en mi fecha 2, que no se ve, es la continuación de mi ficha 1, donde se explica más, donde se profundiza sobre lo que buscaba el feminismo moderno en sus inicios. Mi ficha 3. Mi ficha 3 trata sobre el feminismo contemporáneo. También trata sobre sus inicios. Toca los inicios del feminismo contemporáneo. Y también un poco del cómo el feminismo contemporáneo ve la sociedad. Pues el feminismo contemporáneo ve la sociedad como algo que está compuesta por un sistema de sexos y clases sociales, y también cómo cómo el feminismo contemporáneo estudia el papel de las mujeres en organizaciones políticas. También fue sacada de el libro Los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos, por Gutiérrez Esteban Prudencia. Mi ficha 4, ahora sí, mi ficha 4. Esta ficha habla de cómo autoras y autores como Jen Friedman y no sé, Shamila Wilson, no sé pronunciar nombres, lo lamento, profa. A partir de ciertos años, los 70 específicamente creo, empiezan a considerar que el feminismo es más de una corriente, y como consecuencia de esta gran diversidad en la literatura se encuentran distintas posibilidades de narrar cómo han tenido lugar las luchas para alcanzar la igualdad de género. Y también se habla como en el siglo XXI ya no se tiene que hablar como un feminismo, sino como feminismos en plural. Pues ya no hay un solo enfoque. Hay la continuación de esos enfoques. Está en... esta es la ficha 3. Está en mi ficha 5. Es la continuación de la ficha 4. Y pues es la continuación de la explicación de los enfoques del feminismo en el siglo XXI. Mi ficha 6. También sacada de Los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos, de Gutiérrez Esteban Prudencia. Aquí, en mi ficha 6 se toca el tema de los cambios generacionales y de cómo influye eso al feminismo actual, de cómo las mujeres
feministas actualmente tuvieron que partir de logros ya conquistados, por ejemplo, el voto. Y a pesar de eso tenemos problemas que necesitamos resolver, como la brecha salarial. Creo que no la enseñé bien, así que otra vez la voy a enseñar. Mi ficha 7. Esta ficha fue sacada de los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamiento también por, bueno, es la misma de las otras fichas, por Gutiérrez Esteban Prudencia. Y en esta ficha se toma el tema del ciberfeminismo o el tecnofeminismo, y de cómo la red se ha convertido en un altavoz y punto de encuentro para mujeres de todo el mundo, creando pues intercambio de información, conocimientos, opiniones, experiencias, y también es útil o utilizado para difusión de denuncias y diferentes corrientes de pensamiento. Y también para para expresión de noticias, porque se puede denunciar cosas que no podrían aparecer en noticias de televisión, por ejemplo, porque no llamarían tanto la atención. Ficha 8. Aquí en mi ficha 8 se toca el feminismo liberal y radical en ideas que se centran en la educación. Por ejemplo, más bien es la diferencia de ideas del feminismo liberal y radical centradas al respecto de la educación. Por ejemplo, el liberal se centra en el fracaso de las chicas o en su bajo rendimiento en el sistema escolar y educación en general. Y el feminismo radical se plantea la crítica y revisión de asignaturas y procedimientos patriarcales de la escolarización. Y así. Mi ficha 9. Esta ficha fue sacada de Arte Feminista en los 80 en México, la página 1, por Barbosa Araceli, que habla de las aportaciones de la cultura feminista en las artes visuales o en la historia de arte, y de cómo la crítica feminista del arte se cuestiona severamente las prácticas culturales que pues, en términos históricos obstaculizan la participación de las mujeres en instituciones, por ejemplo, plásticas. También la crítica del arte, la crítica feminista del arte cree que es necesario cuestionar la historia escrita desde el punto de vista masculina y ya. Mi ficha 10. También sacada de Arte Feminista en los 80 en México por Barbosa Araceli, que habla más de la teoría feminista del arte y cómo esta teoría aporta un enfoque de género a las artes visuales, y cómo analiza el discurso hegemónico de la representación, de la representación
y de la manera en que operan los valores de género dentro de la cultura visual y artística en general. Y también habla de cómo el feminismo usa el arte para representar poder simbólico que pueden poseer las mujeres. Mi ficha 11. Esta fue sacada de Decálogo del Feminismo Liberal, página 4, que habla de las características del feminismo liberal, como que el feminismo liberal... ay, se me iba a caer mi lápiz. Como el feminismo liberal considera que tanto hombres y mujeres tienen que tener... bueno, son igualmente dignos de tener respeto solo por el hecho de ser personas sin ver géneros. Y bueno, también habla de que esta rama cree que el entendimiento y la complementariedad de hombres y mujeres es contrario a la idea de lucha de géneros, porque, bueno, según el feminismo liberal, la sociedad no tiene que ser un espacio de confrontación de grupos, en este caso, mujeres y hombres, sino de cooperación y libre voluntariado. ¿Dónde está mi ficha 2? Aquí está. También fue sacada del Decálogo del Feminismo, habla sobre más características del feminismo liberal. El feminismo liberal, bueno, según esto, el feminismo liberal fomenta una cultura de autonomía y responsabilidad, porque esta rama cree que la victimización como cultura atribuye todas las responsabilidades a otras personas. El feminismo liberal rechaza totalmente la violencia en todas sus formas y no incita a la violencia ni nada de eso. O sea, no se niega la violencia ejercida contra la mujer, no la niegan, pero no justifican que la mujer utilice más violencia para romper el ciclo de violencia. Ficha 13. También fue sacada del Decálogo del Feminismo Liberal, página 12. Voy a mostrarlo otra vez porque creo que la mostré mal. Esto habla, bueno, esta ficha cuenta lo que anhela el feminismo liberal, que anhela una justicia, pero sin privilegios y una igualdad ante la ley de todo ser, bueno, de todo individuo, independientemente de su género, religión, raza o estatus socioeconómico. Mi ficha 14. Que está sacada también de Decálogo del Feminismo Liberal, de la página 13, por Camille Paglia. Bueno, es que esta es una cita textual. Que es para comprender más la ficha 13 de igualdad. Bueno, trata sobre igualdad. Esta cita dice, bueno, esta cita de Camille Paglia dice: yo me opongo a las protecciones especiales para la mujer como cuerpos de trabajo o procedimientos particulares que favorecen solo a la mujer durante las demandas de agresión sexual. Yo quiero igualdad total ante la ley. Desde mi punto de vista, estas protecciones especiales infantilizan a la mujer. Las mujeres no deben retroceder a un pasado prefeminista para convertirse en sujetos pasivos del Estado. Mi ficha 15.
También está sacada del Decálogo del Feminismo Liberal, página 14. Y habla sobre cosas que cree el feminismo liberal, como que la identidad y derechos. Como que la identidad y derechos son individuales, no colectivos. Y que el feminismo liberal ve la identidad de una persona como algo que no se reduce a una sola categoría, como el género. Y también el feminismo liberal cree que hay diferentes visiones del feminismo que reducen a las mujeres solo a su género, dejando a múltiples dimensiones que tiene el ser humano afuera del feminismo. Esta es mi ficha 16. También fue sacada del Decálogo del Feminismo Liberal, de la página 16. Esta ficha habla, bueno, de lo que promueve el feminismo liberal. Por ejemplo, promueve que cada mujer como individuo sea libre de perseguir sus proyectos de vida, pues la mujer debe desplegar su singularidad en todos los ámbitos que ella desee, sin impedimentos arbitrarios o patriarcales por parte de otros. Y también promueve que el libre mercado es el mejor aliado para que la mujer pueda tener una emancipación, pues el mercado ha sido muy controlado por hombres. Y que el libre mercado sería el sistema que más favorecería la liberación de la mujer, pues dejaría libre las fuerzas productivas y creativas de las mujeres ante la sociedad. Mi ficha 17. También sacada del Decálogo del Feminismo Liberal. Son más ideas del feminismo liberal. Bueno, más características que ideas. Como que el feminismo liberal reconoce el valor de la evidencia científica para comprender las diferencias entre hombres y mujeres. Pues las diferencias sociales intrínsecas, no sé hablar, y espontáneas que se dan a nivel género han sido estudiados por antropología, psicología y biología, y se ha determinado que no tiene nada que ver la biología con las diferencias sociales que tiene hombre y mujer. El feminismo liberal puede reconocer que la biología y la cultura influyen en el actuar de los individuos, pero esta corriente de feminismo rechaza todo tipo de determinismo basado en la biología. Esta es mi ficha 18, que también es una cita, creo. Sí, es una cita. Que fue sacada del Decálogo del Feminismo, página 22. Y es de Canille Paglia, otra vez, que dice: quienes abrazan la idea de que el modelo de vida humana debe ser neutral en cuanto al género, que hemos nacido
en pizarras en blanco y la sociedad nos prescribe roles de género, nunca han realizado la más mínima investigación sobre ciencia, historia o antropología. Mi ficha 19. También sacada del Decálogo del Feminismo Liberal, página 22 a 24, que es lo que el feminismo liberal defiende. Bueno, una de las cosas que el feminismo liberal defiende, pues el feminismo liberal defiende la tolerancia, el respeto y la diversidad, porque según el feminismo liberal debemos entender que las sociedades son diversas y participan múltiples visiones, y es por eso que se requiere de un diálogo sensato, de buena fe, transparente y racional, en contraposición a las actividades intolerantes. Mi ficha 20. Que fue sacada de los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos, y son diferencias entre feminismo liberal y radical. El feminismo liberal se caracteriza por definir la situación de las mujeres como desigualdad y no una opresión y explotación. O sea, el feminismo liberal quiere igualdad de ambos sexos. Y las feministas liberales definen el problema de las mujeres como la exclusión de esferas públicas. Por eso hicieron reformas para la inclusión de las mujeres en esferas, sobre todo en el mercado laboral. Mientras que el feminismo radical piensa que la desigualdad de las mujeres está totalmente enfocado en el patriarcado, y pues para las radicales, como lo dice su nombre, el problema viene desde la raíz. Mi ficha 21. Que también fue sacada de los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamiento. Y son más diferencias entre el feminismo liberal y radical. Las radicales sostienen que la opresión de la mujer empieza desde hogar, desde sus padres, esposos, hermanos, y a través de relaciones sexuales, capacidad reproductiva y control sobre el cuerpo de las mujeres. Y también sostiene que el fin del capitalismo y la igualdad en instituciones educativas y empresas no son suficientes para acabar con la dominación masculina que tiene este mundo. Mientras que el feminismo liberal cree que las mujeres, de forma individual y por sus propias acciones y méritos, son capaces de conseguir y mantener su igualdad. Mi ficha 22. Que fue sacada de los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos, y son más diferencias sobre el feminismo liberal y radical. Como que el feminismo liberal reconoce al hombre como una víctima más del sistema, mientras que el radical pone en foco el sistema del cual los hombres son muy beneficiados, y porque es un sistema de dominación masculina. El feminismo liberal cree que la prostitución, pornografía y cosas de ese tipo pues deberían ser reguladas, porque la mujer decide estar ahí, y deberían ser reguladas para que cada mujer pues haga todo eso de una forma segura, mientras que el feminismo radical, bueno, eso está en la otra ficha. Son más diferencias sobre justo este punto de la pornografía y prostitución, sobre el feminismo liberal y radical. Y pues la ficha 23
habla sobre la postura del feminismo radical ante, pues, pornografía, prostitución y cosas de este tipo. Fue sacada del feminismo en el siglo XXI, pluralidad en el pensamiento. Cayó un trueno, me espanté. Y la postura del feminismo radical ante la prostitución y pornografía es muy diferente a la del liberal. Las radicales piensan que se necesitan necesita la abolición de este tipo de cuestiones porque generan la cosificación y explotación, muchas veces el maltrato de las mujeres y se ven como un objeto solo de consumo. Y pues esta rama cree que dedicarse a la prostitución, pornografía o ventas de fotos íntimas no lo hacen por decisión, sino son coaccionadas por cosas como dinero o necesidad. Ficha 24. Creo que la 23 no la enseñé. Bueno, la 24. Que es de los feminismos en el siglo XXI, pluralidad de pensamientos. Y habla sobre mujeres migrantes. Más en específico, cómo coexisten muchos grupos de mujeres en diferentes países por la consecuencia de la inmigración y cuáles son los trabajos más ejercidos por estas mujeres, pues y que son los peores remunerados. Muchas veces estas mujeres se dedican al cuidado de mayores, bebés, personas con discapacidad, prostitución, personas que limpian casas ajenas. Y pues para resolver sus problemas y buscar reivindicación. ¿Cómo han surgido movimientos feministas de mujeres inmigrantes? Mi ficha 25. Que está sacado de un libro llamado Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres. Página 67, escrito por María Laura Gutiérrez. Y habla sobre los inicios del movimiento artístico feminista, de cómo la deconstrucción de la mujer y como la deconstrucción de la mujer como objeto de inspiración del género masculino y solo el objeto de inspiración y la búsqueda de una afirmación de otras representaciones en torno a lo femenino fueron los primeros abordajes del movimiento artístico feminista durante los años 70. Perdón. Y mi ficha 26. Que también fue sacada del libro Entre las intervenciones feministas y el arte de mujeres, de la página 68, de María Laura Gutiérrez. Y habla sobre la expresividad de las mujeres y cómo gracias a la búsqueda de modos de expresión para mujeres se han creado muchos movimientos artísticos y cómo estos movimientos cómo se produjeron estos movimientos y eso. Y cómo se crearon ciertas genealogías con este tipo de movimientos artísticos que utilizaban las producciones de artesanas y las llamadas iconografías vaginales y cosas así. Mi ficha 27, que no se ve, bueno, no sé si se ve bien. 27. También sacada del libro Entre las intervenciones feministas y el arte
de mujeres, de la página 69, de María Laura Gutiérrez. Y esta ficha habla sobre críticas del arte feminista, que, bueno, habla sobre que las prácticas que cruzaron arte y feminismo nacieron por una necesidad de reconocimiento y visibilización del trabajo de artistas mujeres, pero eso se transformó en una crítica no solo a instituciones artísticas, sino también a sus modos de producción, circulación, recepción de la propia producción artística, y también una crítica a modos de escritura y análisis de la propia práctica artística. Mi ficha 28. Que esta fue escrita, bueno, fue sacada del libro Feminismo y Arte Latinoamericano, de la página 73 y 74. Y habla de de cómo en Latinoamérica las artistas las artistas mujeres se resisten a ser clasificadas como artistas feministas, y que las obras que fueron hechas por mujeres no siempre son o tienen que ser obras feministas, y que hay 3 clasificaciones, bueno, hay 4, pero en esta fecha solo toqué 3, de obras hechas por mujeres. La primera es el arte que se identifica, que está dentro del feminismo y que las autoras son feministas. El segundo, las artistas que se diferencian del feminismo artístico y se autorrepresentan como artistas mujeres no feministas e investigan las propuestas del feminismo artístico, y ya. Y 3, artistas mujeres que realizaron obras con iconografías transgresoras de los parámetros existentes, con representaciones que representan el espacio inédito que ocupan las mujeres. O sea, estas obras representan a mujeres, pero no tienen que ser obras feministas. Mi ficha 29, que tampoco se ve bien. Que fue sacado del libro de Andrea Giunta, Feminismos y Arte Latinoamericano, página 78. Que esta ficha posee un ejemplo de la tercera opción del arte hecho por mujeres, porque creo que no lo escribí muy bien y dije, pues voy a poner un ejemplo. Que, por ejemplo, un ejemplo de la opción 3 es no sé si se escucha la lluvia, una colocación del cuerpo femenino en lugar del cuerpo de Cristo siendo crucificado, porque esto representa a la mujer con estigmas y heridas equivalentes a las de la crucifixión. O sea, estas heridas representan el dolor de una mujer en esta sociedad y cosas así. El cuarto, y bueno, por último, la cuarta opción de arte hecho por mujeres se identifica como artistas, pero pues estas artistas no se identifican como mujeres. Y pues optan por una estética universal. Y ya. Mi ficha 30. Que también fue sacado del libro de Feminismo y Arte Latinoamericano, página 84, Andrea Giunta. Y habla sobre la relación del arte y el feminismo.
Y se supone, bueno, en esta ficha se habla de que hay dos formas de que el arte y el feminismo se relacionen. Eh, bueno, por un lado está cuando las artistas se asumen como feministas y buscan una manera de expresar sus ideales, sus ideales feministas. Y por otro lado, cuando las obras, incluso cuyas autoras no son feministas, se introducen a una crítica feminista o una conciencia feminista que no requiere de una militancia en formaciones feministas. Y también toca un poco los temas de la crítica del arte feminista. Uno de los principales temas de crítica a las representaciones, bueno, es hacia las representaciones de la belleza, o sea, los estereotipos de la belleza femenina y los escenarios sociales en los que tienes que mostrar estos estereotipos y en los que se miden estos estereotipos. Mi ficha 31. Que también fue sacado del libro Feminismo y Arte Latinoamericano, páginas 74 y 137. Y en se concentra en el feminismo de América Latina. Bueno, sí, en el arte feminista de América Latina más bien. Y pues la historia del feminismo artístico en América Latina tuvo un menor desarrollo a comparación de otros lados del mundo o específicamente a comparación de Estados Unidos, a excepción de México, donde iniciativas como las de Mónica Mayer y el Año Internacional de la Mujer en 1975 aumentaron el activismo artístico feminista. La primera conferencia mundial sobre la mujer se realizó en México en 1975 porque México quería aprobación mundial. Y en ese mismo año el Palacio de Bellas Artes presentó una obra, bueno, no una obra, presentó La mujer en la plástica y el Poliforum Cultural Siqueiros presentó pintoras y escultores de México. Y la exposición con más consecuencias y polémicas fue la del Museo de Arte Moderno, que presentó a la mujer como creadora y tema del arte, pero en esa exposición solo había arte hecha por hombres y pues por eso generó tanta polémica y tantos problemas. Mi ficha 32. Y en esta ficha, esta ficha fue sacada del libro Arte Feminista en los 80 en México, una perspectiva de género, página 25. Y habla más sobre la crítica feminista del arte. Bueno, específicamente sobre sobre una propuesta de la crítica feminista del arte. O sea, se propone que construir una política de autorrepresentación que deconstruya la lógica de género ideada por la mirada masculina, de construir todos los conceptos de mujer derivados de cualquier oposición binaria que resulte negativa.
Y el cambio de la perspectiva de género en las artes visuales conlleva la creación de una cultura visual que exprese la alteridad de la subjetividad femenina desde la autorrepresentación. Involucra otra forma de ver las imágenes a partir de construir una nueva mirada del arte. Y ya. Casi se me cae. Es mi ficha 33. 33. Muy bien. Araceli Barbosa, otra vez. Arte feminista en los 80 en México, una perspectiva de género, página 27, perdón. Y se habla sobre el impacto cultural del feminismo en el arte de mujeres en México. El aporte de artistas mujeres a la plástica mexicana y a los estudios de género resulta significativo porque inauguraron una forma de representación de su identidad en el arte, desde autorrepresentación, rechazando y desenmascarando la lógica de la mirada masculina que fabrica estereotipos femeninos ajenos a las identidades de las mujeres reales. Siguiente ficha. 34. Mi ficha 34. Que habla sobre presentaciones en el arte feminista. O sea, en el arte feminista se presentan presentaciones, vaya la redundancia, que configuran una textura discursiva que avanza sobre constataciones y perspectivas personales con el fin de elaborar una especificidad, algo específico de lo femenino, una representación o cosas así, y las configuraciones del poder cultural que excluyen a artistas femeninas. 35. Es una cita, porque creo que es que según yo no se entendía bien la anterior. Es la cita de Laura Gutiérrez María, que dice: el feminismo como crítica radical de los discursos dominantes del hombre moderno es un acontecimiento político y epistemológico. Político porque desafía el orden de la sociedad patriarcal, y epistemológico porque pone en tela de juicio la estructura de sus representaciones. Y ya.